¿Cómo están? Soy Gustavo González. Bien, veamos nuestra segunda figura, en donde vamos a estudiar las medidas y la proporción, ¿no? Para nuestro libro que se llama Métodos de Proporción. Es una figura de las más difíciles que podríamos seleccionar, ¿no? Es un dibujo famosísimo de Miguel Ángel. Bien, pero la idea es entrenar muy bien nuestro ojo en cuanto a los tamaños y el sistema de encaje que nos lleva al parecido. Eso nos va a servir para todo rango de modelos, ¿no? Ya podría ser retratos o bodegones, paisajes, arquitecturas. Bien, tener una técnica de visión. ¿Qué nos damos cuenta? Sacamos un poco la medida de la mitad. Podría ser, a ver, mi dedo va a marcar el límite 1, 2, ¿no? Hasta arriba. Esta es la mitad, entonces la puedo marcar acá. Hago una marquita, esa es la mitad. Quisiera que mi dibujo vaya hasta acá. Entonces esta medida la repito hasta arriba y sé que la cabeza estará por allí, los dedos estarán relativamente por aquí abajo, y trato de encontrar algunas asociaciones más en torno a esta medida. Bien, el pie, del pie hacia allá me da relativamente hasta la rodilla, haciendo como un triángulo, 1, 2, ¿no? 1, 2, 3. Muy bien, entonces si yo quisiera que el pie fuera, digamos, hasta acá, esta misma medida la repetiría hasta allá para saber que la rodilla viene acá, ¿no? Relativamente por acá. Esta sería la mitad y por aquí estaría pasando la cintura, ¿no? Este corte de acá. Entonces ya tengo una relación de medidas inicial, ¿no? Inicial. Entonces esta misma medida, bien, si yo lanzo 45 grados hacia arriba, va hacia el codo. Veamos, si yo lanzo 45 grados, el codo estaría relativamente por acá. Ahora sé que la rodilla va un poco más al frente que el codo, entonces si esta es la rodilla, veo una vertical. Todo es una relación, entonces, de diagonales, los ángulos, las medidas, ver cómo se van asociando unas con otras, en vertical, en horizontal, según los niveles, ¿no? Como haciendo una cruz en donde, a ver, nosotros bajamos así como si fuera un scan y buscamos relaciones de puntos, ¿no? Aquí, por ejemplo, este punto tengo que alinearlo con este otro vientre que sale por acá. Son medidas muy delicadas, ¿no? Bien, entonces es el borde del pie. Trataré de arrancar por ahí, no para detallar, obviamente, simplemente para ir obteniendo un poco más de datos, ¿no? Trato de encontrar relaciones de medidas que me puedan ayudar. Esa misma medida se repite de aquí casi hasta el borde, pero en un ángulo muy agudo, ¿no? Esta misma medida se repite hacia allá. Es una figura muy compleja. Tratemos de encerrarla para que pueda funcionar un encajado, ¿no? Si yo lanzo una vertical desde el pie, va hacia la mitad de la cabeza, ¿no? Si yo lanzo una vertical desde acá, va hacia la mitad de la cabeza. Entonces la cabeza debería estar por acá, más hacia allá, un poco más salida, ¿no? Bien, a manera de encajes. La cara en sí va hacia esta altura, ¿no? La cara va alineada aquí con el inicio del talón, aquí el corte de la caja torácica con la pelvis, 1, 2, ¿no? Este corte, y ahí está alineada la cara.
Entonces hago lo mismo, ¿no? Con una vertical ya sé que la cara va a pasar por ahí. Ya. Bien, entonces el brazo ahí. Y ahora imaginemos una línea que va hasta abajo. Tenemos que ser muy sintéticos, muy simples en el desarrollo. Esto es una línea entonces recta, tratando de no dibujar al comienzo las montañas, ¿no es cierto? Que yo las veo acá. Miguel Ángel entonces, por su dibujo tan orgánico, no nos va a permitir copiarlo directamente. Para poder copiarlo de manera un poco más eficiente es mejor ir encajando la figura, ¿no? Entonces tengo esta línea muy relativa que va hasta la rodilla y de ahí bajo hasta la pierna, hasta el pie, con otra línea. Cuantas menos líneas se utilice al inicio, mejor. Vuelvo a hacer lo mismo. Se fijan entonces en esta relación de recta, sin tomar en cuenta las montañas, ¿no? Que son infinitas. Las montañas yo también las veo, ¿no es cierto? Así es la anatomía, hermosa, pero tratemos de tomar, es un ángulo de 45 grados, ¿no? Hacia aquí también 45 grados. Necesariamente pasa por aquí. Voy a unir este punto con esto, ¿no? Ya, es como tratar de capturar un poco el alma, ¿no? La parte geométrica simple. Cosa difícil en realidad. Esto como baja, yo también necesito que baje así con un ángulo muy parecido, ¿no? Luego, como vimos, esta vertical me va indicando el inicio del talón, ¿no? Mejor es ir así, muy geométrico, ¿no? Tratando de simplemente hacer una síntesis y observando. Mi medida no es la misma que la de acá. Si se dan cuenta, mi dibujo es más grande, porque no estoy haciendo un traslado de uno en uno, ¿no? ¿Cierto? Yo simplemente estoy sacando relaciones de medidas de la misma proporción en mi dibujo. Bien, si esta medida de aquí a acá se repite hasta acá y hasta acá, en el mío debe ocurrir igual. De aquí se repite hasta acá y de aquí hasta acá. Misma relación de medidas, la misma proporción en diferentes magnitudes, ¿no? Diferentes tamaños. Bien, puntos importantes entonces, como esto baja un poco más en vertical. Y así. Entonces, las diagonales nos dan una dificultad en cuanto a la percepción, porque generan un contraste perceptual, no real. Explicaré esto justamente con estas diagonales, ¿no? Si yo tengo una diagonal que viene sostenida allí, como en términos generales, cada vez que ocurra un desnivel, una bajada, me va a hacer creer que se trata de un ángulo opuesto, ¿no? En muchos nos ha pasado, todo lo que dibujamos figura y hasta retrato, a veces nos ha pasado que creemos ver un ángulo y no es el ángulo real.
¿no? Me refiero a que si tenemos este ángulo así fuerte, por ejemplo uno de estos, tenemos este ángulo y de pronto viene un ángulo, una forma que sobresale ahí. A veces creemos que este ángulo es más opuesto, ¿no? Y acá nunca llega a ir en un sentido opuesto del primero, va ahí muy suave en el cambio, pero visualmente estos ángulos, por medio de esta diagonal, nos hace creer que estamos viendo ángulos que salen, que sobresalen. Visualmente entonces siempre caemos en esa disposición, ¿no? Que nos hace creer ver algo distinto por oposición. Entonces los términos generales nos van a ir ayudando progresivamente a capturar la forma, ¿no? Es observarlo y retirarnos un rato y seguir observando. Por ejemplo, acá hay un ángulo en el dorsal, que se proyecta hasta el coxis, hasta el sacro, ¿no? Pero yo no tengo acá todavía el sacro, entonces es difícil poder proyectarlo, ¿no? Tenemos que ir de una manera entonces muy técnica más que intuitiva, ¿no? Si este es el pie, ¿a dónde debo colocar exactamente la cabeza en relación al pie? O el final aquí de la caja torácica, cerca a la columna, ¿no? Está un poco más allá del pie, ¿no? Relativamente por acá. El borde de la columna debería estar por acá. Entonces cada punto que quisiéramos nosotros colocar con cierta exactitud, mejor será que lo revisemos geométricamente, ¿no? Un posicionamiento pero técnico, cuando se trata de una copia, ¿no? Porque existen otros tipos de análisis en donde podríamos lanzarnos directamente a esto que nos invita Miguel Ángel, a los óvalos, ¿no es cierto? Pero eso ya no sería una copia, sería un tipo de estudio como un apunte, ¿no? Como un apunte, como un dibujo más gestual. Bien, hay que enfocar entonces cuál es el desarrollo que queremos hacer en cuanto a qué habilidad, ¿no? Que estemos necesitando. Por ejemplo, si me siento muy débil, ¿no? Últimamente me siento muy débil en cuanto a la proporción y la colocación exacta. Bien, entonces tomemos una figura. Depende qué nivel de complejidad la necesitemos, y abordemos entonces medidas y encajes, y ahí nos detenemos. No revisamos anatomía, no revisamos valoración por relieves, los sombreados, eso lo dejamos de lado. No puede ser una lámina que la reservamos para estudiar eso posteriormente. Ahora estudiamos solamente aquello que fuéramos a necesitar en cuanto a nuestra técnica, ¿no? Como si tuviéramos hambre de proporción. Bien, entonces aquí debe salir un poco los glúteos, ¿no? Esto debe subir y bajar ahí, pero con mucha calma hay que ir haciendo entonces estos análisis. Mucho proponer con el lápiz y ajustar con el borrador, ¿no? No es nada fácil, o sea, yo entiendo cuál es la gran dificultad cuando nosotros hacemos figuras. Por eso es que el tema de la figura humana se aborda en los últimos años de la educación en los talleres. Primero se hace un buen tiempo bodegón, luego se hace retrato y al final ya la figura humana, porque demanda una capacidad en cuanto a los recursos del dibujo que es difícil de conseguir, demora mucho, ¿no? Lamentablemente en nuestra época
En los talleres de dibujo ya muy poco vemos análisis técnicos profundos en cuanto a estos fundamentos básicos para el dibujante realista. Entonces ya depende de la investigación personal que vayas haciendo tú. Bueno, y es así, ¿no? Antes era algo común, antes me refiero en el Renacimiento o en el siglo, hasta el siglo XIX. Ya en el siglo XX eso cada vez fue más en el olvido, ¿no? Fue cayendo en el olvido. Bien, pero no hay que desanimarnos, ¿no? Por suerte tenemos herramientas como el internet en donde nosotros mismos podemos ir buscando esos mismos recursos, ¿no? Puedes ver el enlace del libro de métodos de proporción o el de dibujo clásico para poder seguir los avances, ¿no? Por el momento yo me detengo ahí y ya seguimos nosotros con un análisis un poco más exhaustivo en el detalle de ese mismo dibujo, ¿no? Todavía me gustaría colocar un poco más las partes internas, las costillas, y terminar de hacer un poco más el detalle. Bien, pero hasta ahí es un gran esfuerzo, ¿no? Tú puedes tomar esta misma figura, en el libro tú puedes imprimirlo y ir haciendo con este tutorial, ir haciendo paso a paso hasta conseguir, si logramos conseguir digamos un 60% del parecido en cuanto al encaje, estemos muy contentos porque es una figura muy difícil, muy difícil. Yo podría estar todo el día proponiendo líneas y borrando, ¿no? Hay que aceptarlo. Miguel Ángel tiene un nivel de dibujo que nos supera en mucho, y por eso es que él nos adiestra cada vez que queremos copiarlo, nos adiestra muchísimo, ¿no? Eleva nuestro nivel porque nos reta, ¿bien? Ok, hasta acá entonces, ¿no? Ya seguimos con otro video y se los pongo ahí, ¿no? Lo publicito. Hasta luego. El domingo 17 a las